Vamos a conectarnos vía Zoom con el ex congresista Richard Arce. Muy buenas tardes, Richard. Eli, buenas tardes. Un gusto, como siempre, poder dialogar con Panamericana Televisión. Igualmente, muchas gracias. Bueno, hemos reportado que vienen buses, vienen camiones de diferentes puntos del país con destino la capital. Quisiera saber cómo usted interpreta esta iniciativa, ¿no? Porque al parecer las demandas son bastante claras y no quieren negociar con estas comitivas del Congreso de la República. Ellos quieren la salida de la señora presidenta Dina Boluarte y también el adelanto de elecciones como medidas urgentes. Eli, nunca va a estar en cuestión el derecho que tiene la población de manifestarse, de protestar, más aún si hay derechos que se reclama y que se expone, ¿no?, permanentemente. Eso no es el tema de fondo. El tema de fondo es cuando la protesta escala a otro nivel y donde se llega a estos niveles de violencia. Es muy lamentable lo que ha sucedido estas semanas. Es un dolor profundo para el país tener muertos de por medio en una conflictividad y evidentemente la responsabilidad política y sobre todo penal que se tiene que hacer para que se identifique las responsabilidades, porque entenderás que las responsabilidades penales son individuales, ¿no? Entonces, dicho esto, si dentro de la protesta se pretende manifestarse en Lima, es válido, la población se está movilizándose. Lo que se exhortaría es nuevamente a reiterar que es importante hacerlo sin tener actos de vandalismo, actos de violencia, que se condena desde todo punto de vista. No se puede llegar a ese nivel de confrontación, no se puede llegar a ese nivel de beligerancia que al final nos está costando vidas de muchos peruanos, ¿no? Entonces, Richard, el llamado siempre es la exhortación a la paz. Richard, ¿cuál sería el objetivo de los manifestantes de llegar aquí a la capital? Porque sabemos que muchos representantes de diferentes gremios que lideran estas marchas no quieren sentarse a negociar, a llegar a acuerdos con representantes del Ejecutivo. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Tenemos que agotar todos los medios para el diálogo. O sea, no hay posibilidad de que se pueda llegar a un nivel de confrontación irreconciliable. Todos somos absolutamente convencidos que somos parte de un país, que es el Perú. Entonces, más allá de las diferencias, de las discrepancias, de las posiciones políticas, porque yo entiendo que esto es más un conflicto político por los intereses de los actores que están en juego, definitivamente tenemos que buscar el diálogo. Entonces, una estrategia evidente, por supuesto, es generar la comunicación en las zonas de conflicto. Hemos tenido el problema en Apurímac, hemos tenido el problema en Ayacucho, en Puno. Entonces ahora pretenden llegar a Lima. Hay una interpretación, veamos el lado positivo de este aspecto, ¿no? Que es el hecho de que se entiende que la población quiere hablar directamente con sus autoridades. Y acá la responsabilidad recae directamente en el Congreso de la República, en primer orden, porque es el Congreso el que tiene que solucionar el adelanto de elecciones. Por eso la importancia de que de una vez, el 1 de febrero, se aperture la siguiente legislatura para tener de una vez fecha cierta de cuándo van a ser las elecciones en la propuesta del adelanto de elecciones. ¿Y cuál es su impresión, por ejemplo, de la iniciativa del congresista Jorge Montoya de enviar una misiva al premier, al señor Otárola, donde pide que los militares resguarden aquí en la capital el aeropuerto, puntos estratégicos, y que si hay un grupo importante de manifestantes, las fuerzas del orden tengan la potestad de defenderse? Y hablamos el uso de armamentos también dentro de esta propuesta. ¿Usted cómo lo interpreta? Yo discrepo abiertamente con posiciones que dan mensajes justamente de confrontación. El mensaje que tienen que tener los congresistas, por ejemplo, es de invocar a la responsabilidad de hacer una manifestación pacífica. Hay un tema implícito que es el hecho de que se tiene que garantizar el orden, la paz social, se tiene que garantizar el Estado de Derecho. No necesitas exacerbarlo. Entonces, seamos muy responsables. O sea, no sé si te das cuenta, Eli, que estamos en un clima de conflictividad. Los ánimos están caldeados. Entonces, ¿qué es lo que corresponde a los políticos? ¿Vas a incentivar la confrontación? ¿Vas a querer que haya una deflagración, un enfrentamiento con muertos de por medio otra vez? ¿O más bien tienes que enviar mensajes de paz y sobre todo tender la mano para generar espacios de diálogo? Y esto evidentemente tiene que salir de los políticos. Ahora, a los dirigentes que también están en la movilización de la misma manera, busquemos el mecanismo de diálogo.
Busquemos una salida para esta situación. No podemos llevar al país a una espiral de violencia. Basta ya de lágrima, de dolor en el pueblo, en la población, porque te imaginas cómo se están sintiendo en este momento los familiares de las personas fallecidas o de ese policía que fue quemado vivo. El sentimiento probablemente después de haber pasado la terrible tormenta, ahora es el dolor de la ausencia probablemente de parte del Estado, ¿no? Que es algo que siempre ha sucedido cuando hay este tipo de conflictividad. Una vez que pasa el problema, son esas familias las que se cargan la responsabilidad. Tengamos un poco más de empatía y no seamos indolentes, ¿no? Sería mi llamado de atención más bien para estos congresistas de la extrema derecha que también provocan y generan violencia. Es necesario ser empáticos ante esta situación tan dramática y la convulsión social que se reporta en todo el país. Y justamente quisiera consultarle porque en las últimas encuestas se ha reportado un 70% de desaprobación al gobierno de la señora Dina Boluarte, pese a que vimos que ella hizo un mea culpa, la hemos visto con la intención de dialogar, por ejemplo, con el gobernador de Puno, el señor Richard Anco, y él ha dicho, ok, venga, pero venga usted a la región, no queremos comitiva. Entonces, ¿qué se hace ante esos casos, ante esos pedidos y a la imagen que está proyectando el actual gobierno de transición ante los ciudadanos encuestados? Hay que generar las condiciones para dialogar. Si plantea esto el gobernador regional de Puno, evidentemente generemos el espacio para que se abra la posibilidad de dialogar y buscar una salida consensuada, no es la imposición de las partes. Y acá también un llamado de atención para los gobiernos subnacionales con mucha responsabilidad. Acaban de asumir hace 2 semanas, menos, la responsabilidad de ser gobernadores regionales, de ser alcaldes. En un escenario de conflictividad, lo que están haciendo es postergar la oportunidad que tienen de estos primeros meses de aceptación normal. Yo le llamo romance político que se genera cuando hay una nueva autoridad. ¿Para qué? Para que se puedan implementar los proyectos. Si ellos se ponen en una posición beligerante de confrontación, lo único que van a hacer es postergar justamente las necesidades de su población. Pero también tengamos mucho cuidado con aquellos gobernadores, sobre todo alcaldes, que han estado escondiéndose durante estos días para no abordar el tema. Una forma muy cómoda justamente para los políticos es hacer la estrategia del avestruz, ¿no? Esconderse para evitar hacer comentarios altisonantes o marcar una posición de un lado o de otro. Al contrario, al ser gobernadores regionales, al ser alcaldes, ellos tienen que salvaguardar el interés público, la tranquilidad de su población. Entonces, que haya manifestaciones, bienvenido, pero también garantizar que estas manifestaciones no escalen y lleguen al nivel de justamente de confrontación, como hemos estado viendo, donde inclusive en las calles ya están confrontando entre ciudadanos. No podemos llegar a ese nivel de violencia, de confrontación. Entre compatriotas, personas de un mismo país, que es muy triste reportar. Esperemos que las autoridades generen el diálogo, también lo que dice usted, Richard, los gobernadores, los representantes de diferentes gremios. Necesitamos llegar a puntos de acuerdo de carácter urgente, no queremos más enfrentamientos. Como siempre, muchas gracias por su análisis y por estos puntos que sería muy importante que tengan en consideración autoridades y también las personas que realizan estas protestas. Muy amable. Y ahora tenemos